129 hombres, los mejores marinos del Imperio Británico, los barcos más avanzados de su época, comida para 3 años y, sin embargo, ninguno volvió a casa. Pero lo que encontraron décadas después fue peor que el silencio. Cuerpos en mitad de la nada a cientos de kilómetros de los barcos y con marcas que realmente nadie supo interpretar. Hombres que habían sobrevivido a lo imposible solo para desaparecer de una forma que todavía hoy los científicos no se atreven a confirmar del todo. En 2014 y en 2016 encontraron esos buques totalmente intactos en el fondo del Ártico. Pensábamos que por fin tendríamos respuestas, pero no las tuvimos. Porque lo más aterrador de la expedición Franklin no es que todos perdieran la vida, es que a día de hoy nadie sabe exactamente cómo. Hoy te voy a contar toda la historia, desde la partida triunfal en Londres en 1845 hasta los descubrimientos que pusieron los pelos de punta a forenses modernos. Te voy a mostrar todas las teorías, las pruebas, los agujeros que ninguna teoría puede tapar, porque esto no es solo una historia de exploración, es un misterio que podría ser tanto criminal como científico, como humano, que lleva 180 años sin resolverse. Quédate, porque al final de este vídeo vas a entender por qué esta expedición sigue obsesionando a arqueólogos, historiadores y escritores de todo el mundo. Y también vas a entender por qué da tanto miedo. Y abrígate bien, porque no solo el frío es lo que te va a dejar helado. ¡Zarpamos! Imagina un lugar donde el tiempo no corre, se congela. Un rincón del planeta donde el sol se despide durante meses, dejando tras de sí un desierto de cristal, silencio y muerte. En el año 1845, 129 hombres entraron en este laberinto blanco con la tecnología más avanzada que el mundo había visto jamás. Llevaban calefacción, bibliotecas enteras, motores de vapor de última generación y comida suficiente para sobrevivir 3 años en el aislamiento más absoluto. Eran los reyes del océano, los hijos predilectos de un imperio británico en la cúspide de su poder, y desaparecieron sin dejar rastro, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Durante más de 170 años, el Ártico guardó un secreto que la humanidad intentó arrancarle a base de sangre, dinero y barcos destrozados. Un secreto poblado por barcos fantasma, de hombres que caminaban como sombras errantes sobre el hielo, arrastrando pesados trineos cargados de cubiertos de plata, y de un final tan oscuro, tan visceral, que la historia oficial intentó borrarlo y enterrarlo durante décadas. Hoy no vas a escuchar una simple lección de historia. Hoy vas a descender a esas aguas negras y gélidas. Vas a sentir el metal congelado en tus manos, el crujido del hielo bajo tus pies y el sabor amargo del plomo en tu garganta. Prepárate, porque vamos a vivir la expedición de Sir John Franklin como nunca antes se ha contado. Bienvenidos al final del mundo. Para comprender la magnitud de lo que estaba por ocurrir, debemos alejarnos de la idea de que estos eran simples barcos de madera. El HMS Erebus y el HMS Terror eran para su época lo que hoy consideraríamos naves espaciales de vanguardia. Originalmente habían sido barcos de guerra diseñados para disparar morteros pesados, lo que significaba que sus estructuras eran de una solidez sin precedentes. Antes de partir hacia el Ártico, fueron sometidos a una reconstrucción total en los astilleros de Woolwich. Sus cascos fueron reforzados con enormes vigas de roble y láminas de hierro en la proa para poder embestir y romper las placas de hielo. Pero la verdadera maravilla estaba en su interior. La Marina Real instaló motores de locomotora de vapor adaptados, algo nunca visto en expediciones polares. Estos motores movían hélices retráctiles que podían ser subidas al interior del barco para evitar que el hielo las destrozara. Tenían, además, un sistema de calefacción interna por tuberías de agua caliente que recorría los camarotes y las cubiertas inferiores. Mientras afuera el mundo se desplomaba a 40 grados bajo cero,
los oficiales podían disfrutar de una cena caliente bajo una luz tenue, rodeados de lujo. Iban cargados con 8.000 latas de comida, toneladas de chocolate, miles de litros de licor y una biblioteca con 1.200 volúmenes que incluía desde tratados científicos hasta las últimas novelas de Charles Dickens. Eran la cúspide de la civilización victoriana, un trozo de Londres flotando en el vacío. Si alguien podía conquistar el mítico Paso del Noroeste, aquella ruta soñada que uniría el Atlántico con el Pacífico, eran ellos. Pero en su arrogancia, no sabían que navegaban hacia una trampa diseñada por la propia geografía del planeta, una trampa de la que ninguna máquina de vapor podría sacarlos. ¿Quiénes eran los 129 hombres que aceptaron este desafío suicida? Al mando se encontraba Sir John Franklin. A sus 59 años, Franklin era un héroe nacional, un veterano de las guerras napoleónicas que ya había sobrevivido a expediciones árticas brutales en el pasado. Era un hombre de una voluntad inquebrantable y una fe religiosa profunda, amado por su tripulación, por su trato humano y caballeroso. Sin embargo, en los pasillos del almirantazgo, algunos susurraban que ya era demasiado viejo, que su optimismo era peligroso en un entorno que no perdona errores. Como contrapunto estaba Francis Crozier, capitán del HMS Terror. Crozier era un irlandés melancólico y reservado, probablemente el hombre con más experiencia en el hielo de toda la Marina Real. Había navegado con James Clark Ross en la Antártida y conocía los peligros del invierno polar mejor que nadie. Era el realismo frente al idealismo de Franklin. Entre ellos se encontraba una tripulación de marineros curtidos, jóvenes oficiales hambrientos de gloria y especialistas científicos que veían el viaje como una excursión técnica. Ninguno de ellos podía imaginar que el orgullo del Imperio Británico se convertiría, en menos de 3 años, en una lucha desesperada por un trozo de carne podrida. El viaje comenzó bajo los mejores auspicios. Los barcos zarparon de Greenhithe el 19 de mayo de 1845 entre vítores y fanfarrias. Fueron vistos por última vez por balleneros europeos en la bahía de Baffin en julio de ese mismo año, esperando a que el hielo se despejara para entrar en el archipiélago ártico canadiense. Después de eso, solo hubo silencio. Un silencio que duraría más de un siglo. Hoy sabemos, gracias a los restos arqueológicos, que la expedición pasó su primer invierno en Beechey Island. Fue un invierno duro, donde murieron los primeros 3 marineros, John Torrington, William Brain y John Harnell. Sus tumbas, perfectamente alineadas en la costa helada, se convertirían años después en los primeros centinelas del desastre. Pero en aquel momento, Franklin seguía confiado. Al llegar el deshielo de 1846, los barcos navegaron hacia el sur, adentrándose más que nadie en el Paso del Noroeste. Fue entonces cuando el destino les dio el golpe final. En septiembre de 1846, cerca de la isla del Rey Guillermo, el mar se convirtió en piedra. El hielo, empujado por las corrientes del norte, se amontonó alrededor de los cascos del Erebus y el terror con una fuerza colosal. No era una parada temporal, era una sentencia de muerte. El verano de 1847, que debía traer el deshielo y la libertad, nunca llegó. Las temperaturas se mantuvieron inusualmente bajas y los barcos permanecieron atrapados en una losa de cemento blanco de kilómetros de extensión. El aislamiento era total. La oscuridad de la noche polar, que dura más de 100 días, empezó a quebrar la cordura de los hombres,
y mientras el frío los asediaba por fuera, algo mucho más insidioso los devoraba por dentro. Aquí es donde el misterio se vuelve perturbador. ¿Cómo es posible que una tripulación tan preparada se desmoronara tan rápido? Las investigaciones forenses modernas en los cuerpos exhumados revelaron una verdad aterradora. Los hombres estaban siendo envenenados por su propio sustento. Las 8.000 latas de comida que debían salvarlos tenían soldaduras de plomo mal hechas. Con el tiempo, el plomo se filtró en la carne y las verduras. El envenenamiento por plomo, o saturnismo, es una enfermedad cruel. No mata de inmediato, sino que degrada el sistema nervioso, causa una fatiga extrema, dolores abdominales insoportables y, lo más grave, nubla el juicio y provoca paranoia y confusión. A esto se le sumó el escorbuto. A pesar de llevar zumo de lima, el calor utilizado para procesarlo había destruido la vitamina C. Los hombres empezaron a ver cómo sus encías se volvían negras, sus dientes caían y sus antiguas cicatrices se abrían de nuevo. En junio de 1847, Sir John Franklin murió. No sabemos cómo ni dónde está su cuerpo, pero su muerte marcó el fin de la esperanza. El mando pasó a un Crozier exhausto que tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: abandonar los barcos y caminar hacia la nada. El 22 de abril de 1848, tras un año y medio atrapados en el hielo, los 105 supervivientes bajaron de los barcos. El plan era suicida: caminar más de 400 kilómetros por el hielo irregular hacia el río Back, con la esperanza de encontrar ayuda en algún puesto comercial de la Compañía de la Bahía de Hudson. Pero miren lo que llevaban. Aquí el misterio alcanza niveles surrealistas. Los equipos de búsqueda encontraron años después trineos cargados no solo con comida, sino con objetos que no tenían ningún valor en una situación de vida o muerte. Biblias, cubiertos de plata grabados, relojes de bolsillo, jabón perfumado y botes de madera pesadísimos montados sobre patines de hierro. ¿Por qué hombres que apenas podían mantenerse en pie arrastraban cientos de kilos de lujo victoriano? Algunos historiadores creen que el envenenamiento por plomo había destruido su capacidad de razonar. Otros sugieren algo más profundo. En un entorno que les arrebataba la humanidad, aferrarse a una cuchara de plata o a un libro era lo único que les recordaba que seguían siendo caballeros británicos y no animales moribundos. Pero el Ártico no entiende de clases sociales. Empezaron a morir caminando. Los testimonios de los Inuit son desgarradores. Hablaban de hombres blancos que caían de rodillas y se quedaban allí, congelados en segundos, mientras sus compañeros, demasiado débiles para ayudarlos, seguían caminando con la mirada perdida en el horizonte blanco. Cuando el hambre llega a un punto donde el cuerpo empieza a digerirse a sí mismo, la moralidad desaparece. Durante décadas, Gran Bretaña se negó a aceptar los informes de los exploradores que hablaban de canibalismo. Pero la ciencia moderna no miente. Los huesos encontrados en la costa de la isla del Rey Guillermo presentan marcas de corte precisas, hechas con cuchillos metálicos. En sus últimos momentos, los supervivientes de la expedición más gloriosa del siglo XIX tuvieron que tomar la decisión más oscura que un ser humano puede enfrentar. No fue un acto de violencia, sino un acto de desesperación terminal. Los hombres que una vez cenaron con cubiertos de plata en salones con calefacción, terminaron despiezando los cuerpos de sus compañeros para intentar ganar unas horas más de vida en un desierto de hielo. Es la ironía más cruel de la historia de la exploración. La civilización más avanzada del momento
devorada por el instinto más primario de supervivencia. Ninguno llegó al río Back. Ninguno regresó para contar lo que sintieron cuando el último gramo de esperanza se desvaneció bajo la aurora boreal. Durante 150 años, el Erebus y el Terror fueron barcos fantasma, mitos de la arqueología. Muchos pensaron que el hielo los había triturado y convertido en astillas. Pero el Ártico es un guardián celoso que sabe preservar sus tesoros. En 2014, un equipo canadiense localizó el HMS Erebus. 2 años después, en 2016, encontraron el HMS Terror. Lo que descubrieron dejó al mundo sin aliento. Los barcos no estaban destruidos. Estaban reposando en el fondo del mar, como si acabaran de hundirse ayer. Gracias a las aguas gélidas y la ausencia de luz, el estado de conservación es milagroso. En el Terror, los arqueólogos han visto a través de robots submarinos que los platos siguen en sus estantes, las ventanas están intactas y los escritorios de los oficiales permanecen con los cajones cerrados, protegiendo cartas y diarios que aún no han visto la luz del día. Es una cápsula del tiempo perfecta. Los barcos no se hundieron por una catástrofe repentina. Fueron abandonados por hombres que no tenían otra opción. Y el mar los reclamó suavemente cuando el hielo se derritió años después. Cada vez que un robot entra en un camarote, hay una tensión casi religiosa. La sensación de que, en cualquier momento, el capitán Crozier podría aparecer para reclamar su diario. Los barcos han vuelto de entre los muertos para contarnos su versión de la historia. Una versión que aún estamos empezando a descifrar. La expedición Franklin no fue simplemente un fracaso logístico o un error de cálculo. Fue un recordatorio brutal de la fragilidad humana frente a una naturaleza que no negocia. Aquellos 129 hombres buscaron gloria, prestigio y una ruta que cambiara el comercio mundial. En su lugar, encontraron una tumba de cristal y una eternidad de preguntas sin respuesta. Hoy, debido al cambio climático, el paso del noroeste es finalmente navegable durante los veranos. Barcos de crucero y cargueros atraviesan las mismas aguas donde el Erebus y el Terror quedaron atrapados. Navegan sobre los huesos de una tripulación que dio su vida por un mapa que ellos mismos no pudieron completar. Su sacrificio, aunque teñido de horror y tragedia, nos enseñó los límites de la resistencia y el costo de la ambición desmedida. La próxima vez que escuches el aullido del viento en una noche fría, recuerda a los hombres de Franklin. Recuerda que, en algún rincón remoto del norte, bajo las aguas turquesas y el suelo permanentemente congelado, todavía hay secretos que esperan ser contados. La historia de la expedición Franklin es el relato definitivo de nuestra lucha contra lo imposible. Una historia de valor, de locura y de un silencio que por fin ha empezado a hablar. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de las tinieblas árticas. Que el descanso de aquellos hombres sea, al menos hoy, recordado por todos nosotros.